Reflexiones finales. Historia del Tahuantinsuyo narra la gesta de un pequeño curacazgo perdido en la inmensidad de la cordillera andina, que se convirtió luego en un gran estado. Es la narración mítica de sus inicios y de la legendaria guerra contra peligrosos y numerosos enemigos. Es la epopeya de un pueblo ágrafo que supo beneficiarse de las experiencias de remotas culturas que le precedieron en el tiempo, como conocimientos logrados por los habitantes de los Andes a través de milenios. Los incas asumieron aquel pasado y lo transformaron hasta alcanzar una hegemonía continental en la región occidental de América del Sur. Los naturales estructuraron modelos organizativos que asombraron al mundo europeo y sirvieron para que se creara la utopía de un estado donde el hambre, la necesidad y la miseria estaban proscritos. La originalidad de las culturas andinas radica en su aislamiento y en el ingenio de sus habitantes para superar las monstruosas dificultades del medio ambiente. Sin embargo, este estado sucumbió ante un grupo de forasteros arribados a sus costas. Sucumbió por la debilidad de su propia formación y por los mismos motivos que intervinieron en el origen de su expansión. A medida que creció el Tahuantinsuyo y se alargaron extraordinariamente sus fronteras, sucedieron cambios en el objeto y métodos de sus conquistas. En los inicios, las luchas tenían por objeto conseguir los despojos de los vencidos y obtener un botín que enriquecieran al curaca vencedor. Las guerras se efectuaban en lugares más o menos cercanos al Cusco, y los enemigos eran los mismos a través de varias generaciones de gobernantes. El deseo de acciones de rapiña acompañó a los ejércitos de todos los bandos. Después de los enfrentamientos entre chancas e incas, de los cuales salieron victoriosos los cusqueños, el objetivo de las guerras incaicas cambió y la meta principal fue adueñarse de fuerza de trabajo ajena a través de la expansión territorial. El sistema de la reciprocidad evitó en la mayoría de casos los enfrentamientos militares. Sin embargo, este método trajo consigo consecuencias no previstas: la necesidad de tener acumuladas enormes cantidades de productos agrícolas de subsistencia y de objetos manufacturados para hacer frente a las constantes demandas de la reciprocidad. Obligó a los soberanos no solo a acelerar la producción agrícola con distintas tecnologías y métodos, sino el empleo masivo de Micmac y llana, que prestaban servicios en las tierras estatales y cuyos frutos iban a colmar los depósitos gubernamentales. El Estado se veía presionado a dar un mayor número de continuas dávidas a los señores de diversas categorías y a los innumerables jefes militares. En páginas anteriores vimos la deserción de un general cusqueño y de varios orejones, porque no fueron gratificados según las reglas exigidas por la reciprocidad. A medida que se expandía el Estado, aumentaba también la numerosa clase adquisitiva perteneciente a la nobleza cusqueña, que debía ser satisfecha constantemente y sin tregua. Igualmente, los miembros de las panacas esperaban donaciones para mantener su fidelidad al Inca reinante, a pesar de que gozaban de haciendas en los lugares privilegiados del agro cusqueño. A estas exigencias se añadía el costo del sostenimiento de los ejércitos permanentes en campañas, las pretensiones de los sacerdotes de los santuarios y huacas poderosas, que debían ser aplacadas con dones para conservar su protección y neutralizar sus posibles descontentos, que serían funestos para el Inca. Tantas y de tan tremendas demandas de productos estatales exigían una inflexible e ininterrumpida compensación. Para la economía inca, la reciprocidad fue como una vorágine perpetua cuyo paliativo de nuevas conquistas y anexiones territoriales traían como resultado una creciente necesidad de aumentar los ruegos y dones. El Zapan inca se veía invariablemente apremiado a hallar mayores fuentes de productos y de riquezas para cubrir las demandas incontrolables y forzado a buscar la solución en nuevas conquistas. Fueron las mismas instituciones
que en los inicios permitieron el desarrollo del Estado inca, las que le dieron una gran fragilidad y lo hicieron vulnerable en muchos aspectos. Además, la falta de una ley adecuada para las sucesiones dejaba el campo libre al más hábil de los pretendientes. Si bien esta costumbre había permitido la sucesión de tres personajes de gran capacidad como lo fueron Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, ese mismo hábito desató la guerra civil, una guerra que por las proporciones del Estado adquirió un carácter continental y facilitó la conquista española. Más aún, la permanencia de los soberanos difuntos como si estuviesen en vida confería en sus inicios un respaldo, una aureola y una continuidad al gobierno de Pachacútec, pero con el correr del tiempo, el número creciente de momias de sus mujeres y servidores fue en aumento y resultó una amenaza para el Inca reinante, pues sus alianzas, privilegios e intrigas daban lugar a bandos políticos cada vez más poderosos y amenazadores que debían ser mantenidos constantemente en raya con cuantiosos donativos. Así, las instituciones se habían permitido la creación del Estado inca, se volvieron contra sus gestores y empujaron a sus gobernantes a una expansión sin límite. La situación se agravó durante el corto gobierno de Huáscar, que para solucionar sus problemas amenazó con despojar a los antepasados reales de todos sus bienes. Paradójicamente, la genealogía viviente formada por las momias de los soberanos fallecidos, cuyo fin fue dar testimonio del pasado a un pueblo ágrafo y comunicar un halo de gloria al Estado inca. Con el transcurso del tiempo había acumulado tantas riquezas y tanto poder que dio lugar a que sus descendientes se dedicaran a conspirar en beneficio de su favorito Atahualpa. Esa fue la causa directa de la ruina de Huáscar. Su enfrentamiento con las Panacas resultó contraproducente para él y determinó su caída. El espectacular derrumbe del Estado inca se produjo por una serie de motivos que se pueden dividir en dos tipos: las causas visibles y las causas profundas. Los fundamentos visibles son bien conocidos y fueron la guerra fratricida que mantuvo dividido el poder y el mando, el factor sorpresa aprovechado en la emboscada de Cajamarca, la superioridad tecnológica europea referente a sus armas, es decir, los arcabuces, falconetes, espadas de acero y finalmente la presencia del caballo. Todas estas razones pesaron en los acontecimientos, pero no fueron los únicos que determinaron el triunfo de los hispanos. Existieron otros elementos que actuaron de manera decisiva en la derrota indígena, a saber, la falta de integración nacional por no tener los naturales conciencia de unidad frente al peligro extranjero, la carencia de cohesión entre los grupos étnicos, el creciente descontento de los grandes señores provincianos frente a la política de los soberanos cusqueños, secundado a su vez por la mita guerrera y el aumento considerable del número de Micmac y de Llana. Examinemos en detalle estas afirmaciones trascendentales para entender el porqué de los sucesos. El Estado inca no fue considerado por los naturales bajo el concepto de una nacionalidad. No sabemos si la palabra Tahuantinsuyo, las cuatro regiones reunidas entre sí, se contiene una idea de integración. Fue usada y conocida antes de la conquista española, porque aparece a partir de finales del siglo XVI, Ávila 1966, Guamampoma 1980. Quizá se trató de una definición aplicada después de la invasión para comprender la división especial existente desde tiempo atrás, mas no manifestada como una voluntad de unidad. La hegemonía inca no intentó anular la existencia de los grandes señoríos étnicos, porque sus estructuras socioeconómicas se apoyaban en ellos. Como no suprimió sus particularidades, el Inca le bastaba recibir el reconocimiento de su poder absoluto que le daba acceso a la fuerza de trabajo para cumplir sus obras de gobierno.
además de la designación de tierras estatales y del culto. Aparte de estas exigencias, cada macroetnia conservó sus características regionales sin que, en ningún momento, el Estado cusqueño procediera a anular sus singularidades. La única medida centralizadora ordenada por el Inca fue la implantación de una misma lengua en todos sus territorios. Naturalmente, la intención era facilitar el trato y la administración ante la popularidad de idiomas y de dialectos locales, pero no podemos decir ni en el intento existió una idea de cohesión. La mención de los españoles a una lengua general del Inca muestra que los idiomas en el ámbito andino no gozaba de nombres propios, pues a ellos se referían como el habla de la gente. Si la identidad a nivel Estado parece bastante dudosa, veamos si este sentimiento se dio entre los señoríos locales. Ahí también la tarea es difícil. Los cronistas nombran provincias y repartimientos con bastante imprecisión. Denominan, por ejemplo, a los conchucos, los cajamarcas, los lucanas y otros, sin entrar en detalles, no nombraban sus componentes étnicos ni sus territorios. Pizarro, con el afán de contentar a numerosos conquistadores, inició la creación de los depósitos de encomiendas y procedió, sin ningún miramiento, a divisiones arbitrarias de los antiguos curacazgos indígenas. Otra medida que desarticuló las estructuras andinas fue ordenada por Toledo al crear las reducciones. Los naturales se vieron obligados a abandonar sus poblados, a veces dispersos, para habitar nuevas aldeas organizadas bajo el patrón español. Las injusticias cometidas con la creación de las encomiendas y de las reducciones hicieron que las llamadas provincias virreinales no siempre correspondieran a los grandes curacazgos andinos existentes en tiempo prehispánico. Todos estos sucesos dificultan la reconstrucción de las demarcaciones políticas anteriores. Las etnias andinas se vieron mutiladas y recortadas, lo cual entorpece el esfuerzo por investigar el pasado. ¿Cuáles fueron los elementos que permitían a las poblaciones del Tahuantinsuyo identificarse con sus macroetnias respectivas? En el análisis de la situación encontramos que los señores de antigua raigambre ejercieron una cohesión entre sus miembros y crearon entre ellos los elementos necesarios para formar una integración a nivel de los curacazgos. Las bases principales fueron la unidad mítica de origen, la pacarina, la unidad de lengua o dialecto local hablado por el grupo, la identidad en el atuendo y por último la unidad económica y política. Retomemos cada punto mencionado. Los mitos y las leyendas señalan a cada grupo su lugar de procedencia. Los incas decían haber salido de una cueva, los chancas de las lagunas de Cholococha y de Urcucocha. Otros ayllus eran oriundos de un cerro determinado o indicaban haber emergido del mar u otros. Las huacas regionales y sus malqui o antepasados momificados agrupaban a sus descendientes y a sus fieles en torno suyo. A ellos sacrificaban y daban ofrendas pidiendo protección y amparo. Cuando los Mi'kmaq partían a tierras lejanas, llevaban consigo a sus ídolos. El humilde runa, en caso de necesidad, acudía a sus propias huacas y no al sol de los incas, o a Huanacauri, que probablemente le infundían miedo y pavor. A pesar de la obligación de hablar de lengua general, los pueblos conservaron el uso de sus idiomas o dialectos locales en las relaciones geográficas de Indias. Hay numerosas menciones a las lenguas existentes en cada lugar y les decían Aua Simi o lenguas fuera de lo general. Torero 1984, Cerrón Palomino 1985. Otra identificación local entre los naturales era su atuendo regional, como una confirmación de que los grupos se sentían distintos unos de otros y se reconocían como tales. Cieza de León es el cronista que proporciona mayores detalles sobre los modos de vestirse en el Tahuantinsuyo.
En la Crónica del Perú, 1941-1550, cuenta que en Tumbes y en San Miguel usaban en torno a la cabeza unos tejidos de lana redondos, adornados con objetos de oro, plata y chaquira. En Cajamarca lucían en la cabeza unas bandas con cordones como cintas delgadas. En cambio, los chancas traían el cabello largo, trenzado menudamente, también con cordones de lana atados debajo de la barba. Los colla usaban bonetes de lana llamado chuco y las mujeres unos capirotes adornados con medias lunas de plata. Ver dibujos de Guamampoma. Largo sería detallar las noticias sobre las prendas étnicas y es posible que entre los mochicas cada oficio o especialización estuviera indicado en sus tocados, además de señalar la condición social de cada individuo. En el capítulo anterior tratamos los modelos económicos serranos y costeños y vimos cómo los curacazgos crearon sus propias economías locales que comprendían una reciprocidad minca, redistribución, fuerza de trabajo para el señor étnico y demás, con diferencias locales como las de los chinchanos y sus viajes de larga distancia. Estas reflexiones sobre la identidad andina muestran que el Estado inca no llegó a plasmarse en una integración nacional. Su acción se limitó al reconocimiento y el aprovechamiento de los recursos humanos y territoriales en poder de los señores étnicos. Con el examen de la sociedad andina de finales del siglo XV, destaca una sociedad jerarquizada, que antes del dominio inca estaba compuesta por macroetnias gobernantes por sus curacas, quienes a su vez tenían bajo su autoridad a una serie de señores menores, y si bien en este sentido su estructura no varió, el advenimiento de los incas significó para los grandes señores una pérdida de poder y de buena parte de sus riquezas. Los elementos rentables en el ámbito andino fueron, en primer lugar, disponer de fuerza de trabajo para ser empleada en beneficio propio de los curacas. Al formarse el Estado, esa mano de obra disponible pasó a ser de usufructo del gobierno central. El segundo elemento rentable fue la posesión de tierras. Ahora bien, las mejores tierras de un señorío fueron confiscadas y pasaron a pertenecer al Estado, y con ellas los productos que iban a llenar los depósitos estatales. Además de la notable disminución de los recursos, los curacas se vieron amenazados con la posibilidad de ser despojados del mando y reemplazados por personajes fieles a los incas. Se puede vislumbrar que estas medidas fomentaron el empobrecimiento de los señores étnicos durante la hegemonía inca y su riqueza pasaba a manos de la élite cusqueña, a manera de compensación. El inca, de acuerdo con la reciprocidad gratificada a los curacas con dávidas y dones, que no dejaba de ser un espejismo para disimular sus menguadas posiciones, si bien esta situación era la de las clases privilegiadas, igual descontento existió entre los populares. Para los runa representó pasar de manos de la autoridad de los hatun curacas locales al poder absoluto del inca. Para los hombres del pueblo, ese cambio tuvo varios aspectos. Para muchos de ellos significó ser desplazados en calidad de mitmac, enviados a extrañas tierras, y si bien marchaban al exilio acompañados de sus propios curacas subalternos, estaban controlados por los administradores cusqueños. Otros perdieron su condición de hatun runa para convertirse en llana, lo que representaba romper todos los nexos y vínculos con sus orígenes. Más aún, la necesidad de cuantiosos efectivos para llevar adelante las guerras norteñas obligó a un largo alejamiento de los hombres fuera de sus pueblos. Para los que permanecían en sus villorrios, esa ausencia de fuerza de trabajo local tenía que ser cumplida por ellos, lo que debió influir en una baja de la producción de los ayllus. Las largas ausencias y los peligros de las guerras dieron por resultado
que un gran número de soldados no retornaran a sus pueblos y aumentaran en los ayllus la pérdida del factor hombre. Una innegable situación de descontento debió reinar entre los señores y entre la clase popular, insatisfacción que fomentó y dio lugar a un deseo de sacudirse de la influencia inca. Estos sentimientos explican la buena acogida otorgada por los naturales a las huestes de Pizarro. Solo después, con las miserias y los sufrimientos que se abatieron sobre el pueblo durante la colonia, surgió una añoranza del pasado inca. Por estas razones, los grandes señores, junto con sus runas, se plegaron a los españoles y ayudaron con sus ejércitos y con sus bienes a la conquista hispana. Por esos motivos, no fue un puñado de advenedizos quienes doblegaron al Inca, sino los propios naturales descontentos con la situación imperante, quienes creyeron encontrar una ocasión favorable para recobrar su libertad. Si sus cálculos fallaron, fue debido a la natural ignorancia de los acontecimientos futuros. Ellos no conocían los deseos imperiales de la corona española ni sus extensas conquistas en México y en el Caribe. Los indígenas no pudieron prever los sucesos ni el arribo masivo de un mayor número de invasores. Apoyaron a los españoles porque vieron en ellos una oportunidad para sacudirse de los soberanos cusqueños, momento favorecido por los cambios en el poder. De no haber llegado nuevos contingentes europeos, los naturales hubieran desbaratado a los extranjeros y recuperado su autonomía. La fragilidad de las bases sobre las cuales reposaba el Estado inca era excesiva como para hacer frente a la rebelión de los grandes señores andinos y a la conquista europea con superior tecnología. El destino del Tahuantinsuyo cambió para siempre, abandonó su histórico aislamiento para ingresar al concierto de las naciones del Nuevo y Viejo Mundo. Glosario. Abasca, prenda de vestir confeccionada con lana burda. Agya, escogida. Agyaguasi, casa de escogidas. Ayauca, la derecha. Antahuamara, es el sistema clasificatorio de edades, bebé de 1 a 3 meses. Amaru, serpiente. Arimsa, prestación de servicios mutuos, una parte da el trabajo, la otra la tierra. Aru, lengua, voz aymara que se usa para designar al grupo de idiomas afines a ella. Auca, el enemigo o el soldado. Auca Camayoc, en el sistema clasificatorio de edades, varones de 25 a 50 años, hombres valientes, soldados, Huamampoma. Auca Camayoc Guarmi es el sistema clasificatorio de edades, mujeres, que correspondían a los hombres Auca Camayoc, Huamampoma. Aucachic o Ichuri, sacerdotes, confesores. Aucapori, en el sistema clasificatorio de edades, hombres de 25 a 40 años, Castro y Ortega Morejón. Aucaipata, antiguo nombre de la plaza principal del Cusco. Allí se celebraba el triunfo guerrero del Inca, Betanzos Cieza Molina. Aini, mutualidad, sistema de servicios mutuos. Cachacona, mensajero equivalente a chasqui. Cayanca, cuarto o casa de piedra labrada. Callao, término que designa a uno de los seque del Cusco dentro del sistema tripartito. Calpa, la fuerza o poder del alma o del cuerpo. Augur. Camayoc, oficial o mayordomo, el que tiene a su cargo haciendas o alguna chacra, artesano. Capac, persona rica y poderosa. Capacocha, sacrificio especial a las huacas, podría ser humano. Capacuna, linaje de reyes, Betanzos. Capullana, voz del idioma tayán, designa a la mujer que ejerce el mando y el poder. Cawi, oca secada al sol. Seque, rayas, líneas, término en el Cusco irradiaban del templo del sol, y en cada una de estas líneas imaginarias se situaba un número de huacas a cargo de determinados ayllus. Situa, según Molina, fiesta del calendario inca, durante la cual se expulsaban los males de la ciudad. Coca Payac,
en el sistema clasificatorio de edades, jóvenes de 12 a 16 años, Castro y Ortega Morejón. Colca, depósito para guardar alimentos u objetos. Collana, el mayor, el excelso. Corotasque, en el sistema clasificatorio de edades, mozuelas de 12 a 18 años hilaban y vigilaban los cultivos. Huamán Poma. Colla, reina, mujer muy principal. Colla Raimi, uno de los meses del calendario inca, coincidía con la llegada de las lluvias. Cumbi, tela o prenda de vestir de lana fina. Cumbi Camayoc, tejedor de prendas finas. Curaca, señor principal de un pueblo. Chaki Tacya, arado indígena movido con el pie. Chakira, adornos de conchas. Chasqui, el mensajero, voz usada en el Cusco. Chaupiyunga, tierra templada, piso ecológico, tal como figura en los documentos de archivos. Chaupiloco, en el sistema clasificatorio de edades, medio viejo, de 50 años a más, Castro y Ortega Morejón. Chuco, gorro guerrero. Huanca, piedra, puede referirse a un personaje convertido en piedra y sacralizado. Huarco, peso para medir, ahorcado, nombre de un señorío. Guaranga, el número 1000 en el sistema organizativo, número ideal de 1000 hogares. Guaranga Curaca, señor de 1000 hogares. Guare, tablas colocadas entre los troncos de las balsas que al hundirse o levantarse a voluntad formaban timón y quilla. Hatun o atun, cosa grande o superior. Hatun Curaca, señor, el mayor de una macroetnia. Hatun Runa, hombre grande, cuando el varón se casaba y asumía la plenitud de su edad. Anurpa, sacerdote, augur de las vísceras de los animales. Huaca o Huaga, templo del ídolo o el mismo ídolo. Huacap Villac, sacerdote que habla con las huacas. Huaccha, el huérfano, el carente de parientes. Huaxa, sacerdote de la región de Yauyos de mayor categoría que el Yañac. Huarachicuy, ceremonia de los jóvenes nobles al alcanzar la pubertad. Huatuc, sacerdote, profetizaba tomando ciertos brebajes. Huauqui, hermano del varón, también el doble del Inca. Huayruc, Agya, clasificación de las mamacona, las jóvenes más hermosas. Ichoc, la izquierda. Icho, gramicea de la puna. Haki, voz del idioma Hakaru que se usa para designar a un grupo de lenguas afines del aymara. Quero, vaso de madera. Yampa, pala, peruanísimo, lampa. Yoca, en el sistema clasificatorio de edades, de 1 a 2 años, Castro y Ortega Morrejón. Yuyo, Yoyac, es el sistema clasificatorio de edades. Huambracona, niño de teta que gatea, Huamampoma. Yuyac Warmi Huahua, niña de 1 año a 2 que gatea, Huamampoma. Mantacona, en el sistema clasificatorio de edades, muchachos de 12 a 18 años, guardas de ganado, cazaban aves, Huamampoma. Machapori, en el sistema clasificatorio de edades, niños de 2 a 4 años, Castro y Ortega Morrejón. Malquipavillac, sacerdotes que se comunicaban con los antepasados. Mamacuna, muchachas escogidas para entrar a los Agyahuasi. Malqui, cuerpo momificado de un antepasado a quien se entregaban ofrendas y se veneraba. Mascaipacha, borla, insignia o corona del Inca reinante. Masca o vía, curanderos. Micho Huayna, en el sistema clasificatorio de edades, mozo de 16 a 20 años, Castro y Ortega Morrejón. Mindala, indios mercaderes de la región de Yumbo en el Ecuador prehispánico. Minca, sistema de trabajo o cumplimiento de obligación por sustitución a base de un acuerdo antelado. Mitmac o Mitimae, personas enviadas a un lugar extraño a cumplir una tarea estatal. Mita o Mita, vez, turno, tiempo, reciprocidad. Mocha,
adorar, reverenciar, palabra castellanizada de Muchani. Moya, pastos escogidos. Ñusta, hija del Inca, joven del origen real. Ojota, calzado indígena. Oncoy, la enfermedad. Oncoimita, tiempo de lluvia. Pacarina, lugar de origen. Paco Agya, clasificación de las mamacona, las jóvenes menos agraciadas y de categoría menor. Pachaca, número 100 en el sistema organizativo, número ideal de 100 hogares. Pachaca Curaca, señor de 100 hogares. Pacharicuc o Pachacatic, sacerdote que profetizaba a través de arañas negras y peludas. Paya, mujer noble. Payacona, en el sistema clasificativo de edades, mujeres viejas de 50 para arriba. Huamampoma. Paua Payac, niños de 9 a 12 años hacían trabajos ligeros, de entre ellos se elegía para el sacrificio de la papacocha. Pincuyo, instrumento musical tipo flauta. Pirca, pared de piedras secas. Poño loco, en el sistema clasificatorio de edades, viejo de 60 años, Castro y Ortega Morrejón. Puaya Guamara, en el sistema clasificatorio de edades, niño de 8 años a 12 años, Castro y Ortega Morrejón. Pucara, fortaleza, castillo. Pucyacoc, en el sistema clasificatorio de edades, Huambracona, niños que juegan de 5 a 9 años, Huamampoma. Pucyacoc Huarmi, es el sistema clasificatorio de edades, niñas de 5 a 9 años, las escogían para los Agyahuasi, Huamampoma. Pucchac Villac, sacerdotes adoradores del sol. Punoc Paya, en el sistema clasificatorio de edades, vieja que solo duerme y come, de 80 años, Huamampoma. Puquio, manantial, fuente. Puric Macho, en el sistema clasificatorio de edades, viejo de 60 a 65 años, que camina con bastón. Pururauca, piedra que se convertía en míticos guerreros. Quipu, cuerdas de distintos colores y nudos que servían para contabilizar objetos y también hechos históricos. Quipu Camayoc, el encargado de los quipu. Cocha, la cocha agrícola de la región de la Puna, son lagunillas con canales de desagüe que sirven para cultivar. Roctomacho, en el sistema clasificatorio de edades, viejo sordo de 80 a 100 años, Huamampoma. Runa, persona, el varón, el hombre. Runasimi, el lenguaje del hombre. Zapan Inca, de Zapa, grande, Inca principal sobre los demás. Sarco Guamara, en el sistema clasificatorio de edades, niños de 4 a 8 meses, Castro y Ortega Morrejón. Zapapanyac, en el sistema clasificatorio de edades, varones de 18 a 20 años, mandaderos, guardianes de ganado, Huamampoma. Sayuk Checta, personaje encargado de amonojar la tierra. Sinchi, jefe guerrero. Soyac, sacerdote, profetizaba a través de los granos de maíz. El menor puede ser el hijo o el hermano. Su Vila, voz aymara, sangre recién sacada de la quijada del carnero para preparar un potaje. Suyu, parcialidad. Hanan Suyu, parcialidad de arriba. Urin Suyu, parcialidad de abajo. Tacuyacoy Guambracuna, en el sistema clasificatorio de edades, niñas de 9 a 12 años, Huamampoma. Tampu, posada, mesón, voz castellanizada como tambo. Taqui, canto, danza. Taqui Akya, clasificación de las mamacona, muchachas cantoras. Tataraquechi, en sistema clasificatorio de edades, niños de 4 a 6 años, Castro y Ortega Morrejón. Tiana, asiento, insignia de señores. Tocricuc, personaje que tiene a su cargo el pueblo o un número de gente. Trahuamara, en el sistema de edades, bebés de 8 meses a 1 año, Castro y Ortega Morrejón. Tucuyrico,
administrador inca o gobernador, el veedor. Tupu, medida de área y de longitud, también el verbo medir. Tupuyawi, centro real, vara, insignia de un señor. Wawa Kiraupuicac, en el sistema clasificativo de edades, niño de teta en cuna, Guamampoma. Guanancha, estandarte, escudo de armas. Uncu, prenda de vestir de varones, camiseta. Unu, el número 10.000. Unucuraca, señor de 10.000 hogares. Usnu o Ushnu, pequeña estructura de piedra situada en medio de plazas principales que servía de trono para los incas durante ciertas ceremonias o ritos. Vila, voz aymara, sangre. Vilca, cosa sagrada, divina, árbol determinado, en el quechua de la costa. Vilca, el Ayllu, domingo de Santo Tomás. Vilca Humu o Villaoma, sacerdote máximo del sol, voz castellanizada. Guaru Guaru, camellones usados en la puna para cultivar la tierra. Llana, el servidor, el criado que sirve. Yanapac, el servidor o el compañero. Yanca, sacerdote de la región de Yauyos, miraba la sombra del sol proyectada sobre su pared. Anunciaba la época de la siembra o de las fiestas. Yunga o Yunca, los llanos de la costa y también sus habitantes. Yuraj Agya, en el sistema clasificatorio de las Mamacona, categoría elevada de las jóvenes. Sumac Zipacona, en el sistema clasificatorio de edades, las muchachas más hermosas y buenas, Guamampoma.